mis amados hermanos y hermanas, jóvenes y jovencitas? Bienvenidos a estas lecturas express. Gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí el día de hoy. Como siempre, todos los jueves ya sabes que nos encontramos aquí para una lectura express del libro de Mormón. Hoy, como puedes ver en la pantalla, vamos a estar tratando Mosías 5 y vamos a hablar de hijos e hijas de Dios. Una lectura express, hermanos, tengo acá el ven, sígueme. Una lectura express fabulosa en donde vamos a poder aprender grandes cosas. ¿Va? ¿Cómo estás esta tarde-noche? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Liz, muy bien. Pues muy contento de leer este capítulo del libro de Mormón, porque literalmente cuando decimos aquí hijos e hijas de Dios, eso es lo que sabemos siempre, pero aquí en este capítulo vamos a hablar mucho de cómo llegamos a ser hijos de Cristo, que es un concepto que a veces muchas personas fuera de la iglesia no entienden, y aún nosotros como santos de los últimos días a veces se nos hace como difícil. ¿Cómo es esto que somos hijos de Cristo? Luego no somos hijos de un Padre Celestial. Tal vez hoy podamos entender un poquito más esto. Sí, así es. Y hoy la lectura nos va a llevar también a esto de poder entender. Se trata sobre todo de los convenios que hacemos con el Señor y cómo estos convenios nos llevan a un cambio de espíritu, un cambio de actitud, que al final nos convertirá en hijos e hijas de Dios. Así es. ¿Sí? Así que hoy vamos a aprender bastante, ya vamos a entrar un poquito más en materia, pero antes de eso ustedes ya saben que siempre tenemos clases y temas recomendados para ustedes aquí. Por ejemplo, tenemos la clase de Ven, Sígueme con Walter Posada. ¿Quién será ese hermanito Walter Posada? No sabemos, pero la recomendamos. Ni idea. ¿Algo que quieras decir de esta clase? No, que fue una buena clase, la disfruté mucho preparándola para todos ustedes. Espero que ustedes la hayan disfrutado durante toda esta semana, porque tal vez incluso algunas cosas que hablamos aquí del poder de la gracia y cómo con la gracia de Jesucristo podemos volver al Padre, se apliquen a todo lo que vamos a aprender el día de hoy. Sí, es que las escrituras están combinadas. Yo estaba estudiando la clase y dije, tiene todo que ver con el Ven, Sígueme. Tiene todo que ver con el Ven, Así es. Bueno, también tenemos por aquí otra donde sale tu rostro, la noche de hogar. ¿En dónde encontramos esta noche de hogar? Todos los lunes a las 7 de la noche en nuestro canal personal, Ven, Sígueme con Walter y Liz Posada, encontramos la noche de hogar. De hecho, el domingo en la noche, también a las 7 de la noche, también tenemos la charla dominical, así que pueden acompañarnos ahí en esos contenidos también. Así es, y por último, en ese mismo canal, en nuestro canal, Ven, Sígueme con Walter y Liz Posada, encontrarás el Ven, Sígueme Express a las 8 a.m. todos los domingos sin falta, ahí lo podrán encontrar. También estamos hablando de Romanos, vivir por la fe. Ahí les presenté a un personaje que algunos me lo dijeron, me equivoqué en el nombre y mencioné a dos personajes que tenían el mismo nombre, pero vamos a estar hablando de Martín Lutero, que nos va a permitir ver las palabras de Pablo de una manera completamente diferente. Y él ni siquiera era miembro de la iglesia, ni siquiera vivía en la época de Pablo. Y es hermoso ver cómo cualquier persona se puede sentir identificada y nos puede enseñar de la doctrina. Así que ahí los espero en el Ven, Sígueme Express. Y bien, queridos hermanos y hermanas, empecemos con nuestra clase. Así que vamos a dirigirnos al capítulo 5, como lo pueden ver, de Mosía. Capítulo 5, ya saben, en sus dispositivos, sea virtuales, físicos o acá en la pantalla, les va a estar apareciendo. Y en las lecturas también se pueden aplicar mucho en nuestra aplicación confiable de Scripture Plus, de Central de las Escrituras. Ahí les aparece. Así es, ahí les va a estar apareciendo en pantalla para que ustedes vayan y la descarguen. Android y iOS, todo está completamente gratis y sí que nos ayuda, es una herramienta excelente. Claro. Hoy vamos a ver notas de la aplicación. Así es. Bien, el rey Benjamín quiere seguir hablándoles a su pueblo de esta conversión. Si ellos aceptan la conversión que viene por medio de la expiación de Cristo, nuevamente se convertirán en hijos e hijas de Dios. ¿Y esto qué permitirá? Promete la vida eterna para aquellos que se comprometan con este cambio de corazón. Y además hay algo interesante y es que les dice que su nombre estará en este libro de la vida, ¿no? Claro. Y eso me pareció muy, muy hermoso. Y me gusta de este capítulo que venimos de 4 capítulos constantes en los que el rey Benjamín está hablando al pueblo, pero aquí también escuchamos las palabras del pueblo. O sea, el pueblo comprometiéndose, como una devolución, ¿no? Como diciendo, bueno, ya nos dijiste, ahora esto es lo que puedes esperar de nosotros. Eso me parece hermoso, porque ahí podríamos ver a nuestros líderes, a nuestros profetas en una conferencia, y a nosotros como pueblo diciendo, entonces, de acuerdo a lo que nos has dicho, nosotros haremos, qué bonito, es una aplicación muy bonita. Es un ejemplo, excelente de lo que nosotros deberíamos hacer tal vez cada que se acaba una sacramental.
Cada que se acaba una clase, una conferencia general, una conferencia de destaca, una conferencia de barrio, ellos salían transformados, completamente decididos en cambiar su vida. Así que leamos el versículo 1 y 2. Dice lo siguiente, ¿quieres leer el versículo? Sí, claro que sí, dice: y ahora bien aconteció que el rey Benjamín hubo hablado así a su pueblo, mandó indagar entre ellos, deseando saber si creían las palabras que les había hablado. Y todos clamaron a una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el poder, por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Esto es poderosísimo. Yo me pongo en esta posición, imagínate nosotros delante del Señor, ¿no? Diciendo, Señor, ya no voy a obrar mal, ¿sí? Solo tengo deseos en mi corazón, lo único que hay es deseos de querer hacer lo bueno. Y creo que eso es algo magnífico y algo que nos lleva, si nosotros estamos en convenio con el Señor, si estamos en esa relación de convenios, estas palabras no serán tan fáciles tan difíciles para decir. Esto puede ser algo de cada día, que cada día en mi oración le diga al Señor, hoy, no tiene que ser por una eternidad, por 10 años, porque va a ser algo más difícil, pero hoy, Señor, no tengo necesidad y no quiero obrar mal, tengo necesidad de hacer cosas buenas. Sí, y mira que aquí otra vez está la frase o la palabra potente cambio, ¿sí? Y la vamos a ver. De hecho, estamos empezando, todavía podríamos decir que estamos empezando el libro de Mormón, pero la palabra potente cambio es lo que ellos dicen que está sucediendo en ellos. Entonces a mí me gusta, Liz y hermanos y hermanas, pensar un poquito. Tú decías, cuando salgo de una sacramental, cuando salgo de una conferencia general, cuando salgo de una clase de institutos, ¿por qué no? ¿Sucede un potente cambio en mi corazón? ¿Sí? Eso sería bien interesante de pensarlo, porque ellos dicen, tenemos un potente cambio, se ha efectuado un potente cambio en el corazón, y ya no tenemos más disposición a obrar el mal. ¿Por qué? Pues porque las personas que ya no tienen el deseo de obrar mal, pues literalmente han hecho cosas para llegar a ese punto. Cosas como cuáles, Liz, como arrepentirse constantemente, orar al Padre Celestial, estudiar las Escrituras, asistir frecuentemente al templo y a la iglesia y participar de todas las actividades, resistirse al mal, porque también se requiere que uno haga algo por sí mismo, ¿no? No solo, bueno, voy a la iglesia, pero todo lo que malo que me llegue yo lo tomo. No, resistirse uno al mal, servir y fortalecer el testimonio. Mira, que en esta clase que preparé del Ven Sígueme, aprendí algo, ¿no? Y que era muy obvio cuando te lo mencioné, vi que era muy obvio para ti, pero yo no había sido como consciente, y es que uno puede participar de la expiación. Es más, en la clase de Ven Sígueme Express, ustedes lo van a ver. Sí. Pero cuando nosotros participamos de la expiación, ya no es solo algo que existe, ¿sí? Porque la expiación existe para todos nosotros, sino que yo la tomo y la coloco en efecto en mi vida. Entonces, ese cambio potente sucederá casi que sin querer, casi de forma natural, ¿sí? Sucederá de esa manera porque yo estoy siendo parte de la expiación, con lo que tú decías, arrepintiéndome, orando, sirviendo a los demás, amando a mi enemigo, orando por los que me maldicen. Eso es... Liz, y esto de no tener más disposición a orar el mal, es estar convirtiéndose. No es una cuestión de un día. O sea, no es como que yo digo, yo me convertí, porque a veces utilizamos el término mal para decir me bauticé, como que ese fue el momento de mi conversión, ¿no? Ahí empezó mi conversión. Entonces decimos, yo me bauticé el día tal de tal año, pero ahí empezó mi proceso de conversión. Dejar de orar o de tener disposición a hacer el mal indica que yo voy a hacer un cambio diario, constante. Voy a estar todos los días haciendo alguna de estas cosas y deseando en mi corazón complacer a mi Padre Celestial y a mi Salvador. Deseando en mi corazón convertirme en realmente un hijo de Cristo. Así es. En alguien que lo represente a Él, que sea símbolo de Él. Mira lo que John Welsh nos habla y nos dice, no más deseos de hacer el mal. Y miren lo que dice. El pueblo le dice a Benjamín que sus corazones han cambiado. ¿De qué manera estaban cambiando sus corazones? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta gran experiencia? La respuesta, no tenían más deseos de hacer el mal.
ese es un gran resultado, ya no tener más disposición a obrar mal. Puede ser la mayor evidencia del potente cambio de corazón. Podemos ponernos a prueba de esa manera. Podemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para ni siquiera considerar o querer cometer pecados? ¿Qué tal eso? Que ya no solo decimos, ay, qué interesante sería un día tener un cambio de corazón, sino diariamente preguntarme, ¿qué estoy haciendo para ni siquiera considerar ni querer cometer un pecado? Ese es un gran cambio. O una falta. Un potente cambio en el corazón es eso, ¿no? Que bueno, ya John Welsh siempre nos acompaña aquí. Seguramente ustedes se los vamos a presentar un día, vamos a poner una foto de John Welsh aquí porque es el fundador de Central de las Escrituras y es un erudito, es un hombre con un conocimiento casi apostólico, diría yo. O sea, es un gran erudito y pues reconocido por los profetas del Señor. Mira cómo nos permite expandir nuestro conocimiento. Estoy seguro que muchos de nosotros, al menos yo, sin haber leído esto, yo nunca me había hecho esa pregunta de, bueno, ¿qué estaría haciendo yo diariamente que me esté incitando a querer pecar? Claro. ¿Acaso, y digamos como jóvenes, acaso estoy permitiéndome ver videos que no son muy buenos para mi espíritu? ¿Estoy escuchando música que tiene palabras obscenas o que tiene palabras que me incitan a mí a querer hacer algo o ver esas cosas como algo normal? ¿Estoy demasiado, tal vez en mi vestimenta, no estoy siendo tan prudente? ¿Estoy siendo un poco más como todo el mundo? Bueno, y es que John Welsh lo dice aquí, Liz. O sea, uno no puede decir que ha tenido un potente cambio en el corazón si no deja de hacer el mal. O sea, yo no puedo decir, no, yo sí he cambiado muchísimo, pero sigo haciendo lo mismo que hacía antes. No, el cambiar hace que cambies aún las cosas que haces. Y esa es la pregunta. ¿Qué cosas estoy haciendo yo para eliminar el pecado de mi vida? Hay que empezar con cosas pequeñas, pa. Tal vez hoy, y lo digo nuevamente como joven, hoy cuando estemos viendo alguna red social, no sé, TikTok, tal vez puedo dejar pasar eso que no me hace tan bien a mi espíritu. Y son cosas pequeñas que las cosas pequeñas nos llevarán a cosas grandes. Sí, muy bien, pa, entonces vamos a continuar. De aquí vamos a continuar casi que al versículo 9, pa. 9, o sea, nos vamos a saltar bastante. Entonces, ¿qué dice el versículo 9? Dice el versículo 9, y sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre de Cristo. Y acontecerá que quien no tome sobre sí el nombre de Cristo tendrá que ser llamado por algún otro nombre. Por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. Qué importante es eso, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer una aclaración que es tal vez simbólica. No es que la izquierda o la derecha sean más o menos, ¿sí? Y porque hubo un tiempo que esto era como satanizado, ¿sí? Que las personas que eran izquierdas o zurdas, que se llama, entonces tenían un problema con Dios y les amarraban el brazo a los niños para que no lo usaran y se acostumbraran a usar el derecho. No, esto no tiene que ver tanto con si uno es diestro o zurdo. Un símbolo, sí, es un símbolo, sí. A un lado y al otro. Exacto. A un lado y al otro, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser llamado por el nombre que es el único nombre dado en esta tierra por el cual podemos ser salvos. Y es el nombre de Cristo. Qué hermoso eso. Y si nos devolvemos a lo que aprendimos la semana pasada en Pablo nos decía que el Señor nos invita a ser suyos. Sí. ¿Recuerdas que Fernandito Gómez nos dijo eso en la charla dominical? Nos lo mencionó. Y decía exactamente eso el versículo. Nos llama a ser de Él. Y acá básicamente nos está diciendo el rey Benjamín, ¿de quién eres? Y en la charla lo mencionábamos, pa. Si algún día nos preguntaran, bueno, ¿y tu hermana o tu hermano, a quién le perteneces? Seguramente diría, no, pues no le pertenezco a nadie, yo soy mi propio agente, ¿no? Sí. Pero realmente nuestra respuesta en el corazón debería ser, le pertenezco 100% a Dios. Porque sigo sus palabras, hago su voluntad, le amo y quiero ser como Él. Sí, y mira que estuve leyendo un libro, no lo voy a mencionar acá, pero decía que convenio, la palabra convenio también podría significar venir a Cristo, porque la palabra como tal tiene una raíz que es con, que significa con alguien, estar con alguien, y venir, convenir, o sea, venir a alguien,
¿sí? Entonces, cuando yo hago un convenio, yo vengo a alguien. En este caso, cuando hago un convenio con Dios, yo vengo a Dios. Cuando hago un convenio con Cristo, yo vengo a Cristo, ¿sí? Convenio, ¿sí? Convenir a Cristo, ¿sí? Qué interesante. Me gustó mucho esa explicación, ¿sí? Que no sé si sea totalmente acertada, pero creo que es aplicable para lo que estamos aprendiendo en este caso. Sí, y creo que me gusta pensar que es así. Sí. Que cuando yo hago un convenio, porque tiene casi que todo el Vengo sentido, a Cristo. yo voy a Cristo, ¿sí? Yo me acerco a Él. Y a veces creemos que los convenios lo que hacen es hacer que nuestras vidas sean más pesadas, ¿sí? Y cada vez estamos como un poco más ensimismados, sí, en todo esto que tiene que ver con el Evangelio. Y en realidad lo que nos hace es estar cada vez más cerca de Cristo, que es quien nos ayuda a llevar nuestras cargas. Y conoceréis la verdad es Cristo, y la verdad os hará libres, ¿no? Así es, ¿va? Y mira entonces el versículo 11 que dice: y quisiera que también recordaseis que este es el nombre que dije que os daría, el cual nunca sería borrado, sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir, para que el nombre no sea borrado de vuestros corazones. Entonces, el Señor nos dice: recibe mi nombre, ¿sí? Haz convenio conmigo, acércate a mí, vuélvete un hijo mío, y yo te prometo que mi nombre no será borrado de ti, a menos que tú seas quien rompa el convenio conmigo, a menos de que seas tú quien rompa esa relación que tú y yo tenemos. Realmente, si lo viéramos en una relación de personas como nosotros, si yo te hago un daño a ti, podría llegar a romper la relación de padre e hija. Y básicamente así es con nuestro Padre Celestial y Jesucristo, pero de una manera perfecta. Ellos no rompen el convenio con nosotros, somos nosotros quienes lo vamos rompiendo poco a poco. Así es. Y mira, Liz y hermanos y hermanas, que uno va caminando por la calle o por algún lugar y escucha el nombre de uno, aunque sea lejos, lejos. Walter, Liz, Carlos, ¿sí? Y uno, ¿qué hace? Inmediatamente voltea, porque uno responde a su nombre, ¿sí? ¿Responderemos nosotros al nombre de Cristo cuando seamos llamados? Nuestra vida será de tal pureza y de tal deseo y de tal convenio con Él, que cuando se nos llame, nosotros voltearemos a mirar porque se nos llamó por su nombre. Ahora, sí hay un proceso, Liz, y es importante aclararlo, que hay un proceso en la iglesia de disciplina y de registros, con el cual una persona puede ser borrado su nombre de la iglesia, ¿cierto? Pero ¿quién quisiera que su nombre fuera borrado? Solo alguien que está contrario a aceptar la voluntad de Dios. Y tenemos una nota para eso, ¿no? Sí, mira, aquí dice Denise L. Largy, creo que se dice así. Sí. Dice, ¿qué significa ser borrado, pa? ¿Qué dice? La eliminación de nombres de miembros de la iglesia, rebeldes e impenitentes de los registros de la iglesia, es una medida formal que refleja una pérdida que ya ha tenido lugar en el corazón. Y esto es como el antecedente, ¿no? Excelente. El rey Benjamín enseñó que el nombre de Cristo, recibido por aquellos que entran en el pacto del evangelio, o sea, en convenio, jamás será borrado, sino por causa de transgresión. Qué interesante. O sea, yo no sé si más bien podríamos decir en esto, su nombre será borrado, o, como decía la escritura, o será borrado mi nombre de sus corazones, ¿sí? Porque el nombre sale de sus corazones, es algo increíble y también una condición triste, ¿no? Y ahí podríamos tal vez volver a traer lo que John Welch nos estaba enseñando. ¿Cuántas veces al día, con mis acciones, estoy sacando el nombre de Cristo de mi corazón? De tal forma que quien actúa es Liz Posada y no el Salvador, ¿sí? Quien se refleja en mi rostro soy yo, no Cristo. ¿Cuántas veces al día, tal vez al contestar mal, al enojarme, al criticar, al querer tener un conflicto con alguien? O al simplemente no servir. Sí, o al no servir, o al tener un mal pensamiento. Yo lo que hago es sacar a Cristo de mi corazón y lo dejo a un lado. Y actuar por mí. Exacto. O sea, actúa Walter y no Cristo. ¿Sí? Me llaman por Walter y respondo. Cuando me llaman por Cristo, no sé a quién se están refiriendo. Exacto. Y creo que es importante, entender esto. Cristo no me borra a mí de su vida. O sea, Él jamás nos lleva en sus manos. Sí. Yo soy quien hago eso. Cristo siempre querrá volver a reescribir su nombre en mí. Siempre está listo para cada vez que con una pluma, listo para decir ¿en dónde firmo. Y yo a veces soy quien
quien tiene un corazón tan duro que no se puede ni siquiera escribir en él. Así es. Bueno, es, pa, Liz. Muy bien. Seguimos, Sí, sí, porque... paramos, no, diría la canción. Muy bien, pa, y vamos en el versículo 11, vamos Sí. al 12. Muy bien, yo os digo, quisiera que os acordaseis de conservar siempre escrito en este nombre en vuestros corazones. O sea, escrito, hermanos, aquí en el corazón. Para que no os halléis a la izquierda de Dios, sino que oigáis y conozcáis la voz por la cual seréis llamados, y también el nombre por el cual se os llamará. O sea, saber, esta semana estudiamos en el club de lectura, creo que ayer en la mañana, ayer miércoles en la mañana, estudiábamos con Luis Calkin el hecho de no solo saber, sino ser, ¿sí? Entonces aquí nos habla del saber el nombre por el cual se nos va a llamar, ¿sí? Eso lo podemos saber, ya lo sabemos, hoy lo estamos sabiendo. El nombre por el cual se nos va a llamar es Cristo. Ahora, ¿seré yo como Cristo para poder estar con Él? Eso ya es otra... Eso ya es otra cosa. Y también creo, pa, tal vez, no sé, tú me corregirás, pues si no soy, ¿cómo se me llamará por el nombre de Cristo? Porque tal vez yo escucharé que a otros se les llame por el nombre de Cristo, pero yo no podré ir al llamado, yo no podré atender al llamado, porque yo no estoy siendo como Cristo. Y creo que nuevamente volvemos a esto. El rey Benjamín aquí lo que no quiere es que su pueblo se sienta incapaz de hacer estas cosas, o que si no es perfecto entonces no lo logrará. Por eso es que dice de Cristo, ser de Cristo, porque cuando somos de Cristo encontramos la ayuda necesaria para llegar a ser de Cristo. Y entonces volvemos al punto que hablamos en Ven, Sígueme, de la gracia de Dios. No podríamos ser como Cristo sin Cristo. O sea, tú puedes hacer todo lo que quieras, toda esa lista que dije, puedes orar, puedes ir a la capilla, puedes arrepentirte, bueno, muchas cosas, pero ¿y si Cristo no está? Su gracia no está, su expiación no está, no puedes llegar a ser como Él, no puedes llegar a la presencia de Dios. Así que, como dijo Nefi, todo por la expiación de Cristo, después de hacer cuanto podamos, ¿cierto? Sí, no creo que será un viaje de muchas decepciones, hermanos. Cuando Cristo no pertenece a nuestras vidas, es un viaje de caída tras caída tras caída, hasta el momento en el que deseemos no levantarnos más, porque creeremos que es imposible llegar a ser un hijo de Cristo. Pero Cristo, si le permitimos firmar nuestros corazones, nos dirá, ¿te caíste? Permíteme, yo te levanto otra vez. Eso me encantó, que firme nuestros corazones, como abajo en una linecita, ahí en la punta del corazón una linecita, y ahí firma el Salvador, o Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros, bueno, somos de Él, porque lo que se firman son las propiedades, ¿no? Los documentos, ¿sí? Lo que da poder, y el Salvador firmando ahí en la punta de nuestro corazón será muy Imagínense, más adelante vemos esto del libro de la vida, ¿no? Yo siempre hablo de esto y pienso, ¿qué tal que en la primera y última página, en la última página de nuestra vida se dijera, este hijo de Dios le pertenece a Cristo? Y la firma. Sería algo muy maravilloso, que al final, hipotéticamente al final y simbólicamente al final de nuestras vidas, eso pudiera pasar. Hecho por Cristo. Propiedad de Cristo. Propiedad de Cristo. Qué maravilloso. Muy bien, versículo 13 dice, porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no le ha servido? Que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y las intenciones de su corazón. Y mira que ahí vuelve el ejemplo que tú diste. Cuando a ti te dicen, Walter, pues tú volteas, ¿no? ¿Sí? O Rosa, o Pamela, tú volteas, ¿no? Pero cuando dicen otro nombre que no es el tuyo, digamos si dijeran María, pues yo no voy a voltear porque no es mi nombre. Entonces, ¿cómo voy a voltear yo cuando digan Cristo? ¿Sí? Cuando el Señor me ponga una persona para que yo la ayude, ¿cómo yo voy a voltear a ayudar a esa persona si ni siquiera conozco a Cristo? No sé si me hago entender con eso. Y una de las formas de conocer a Cristo, según lo que nos dice aquí, es el servicio. Cristo nos da la oportunidad de servirle a través de su iglesia a muchos de sus hijos. ¿Sí? Bueno, y estoy hablando a través de su iglesia, pero no solo en su iglesia, sino lo que aprendemos en la iglesia nos brinda la oportunidad, la capacidad, que es el mismo poder, de servir a muchas personas. Cuando yo sirvo, yo me convierto en un ser más semejante a Cristo. Conozco a Cristo, porque la palabra que más lo define a él es la caridad, ¿no? Que es su carácter, el amor puro de Cristo. Qué bonito, pa. Ahora, no sé si a ustedes se les hace curioso, hermanos, y vamos a tratar un momento este punto. Acá dice, ¿conoce un hombre al amo a quien no ha servido?
que es un extraño para él, estas palabras siento para que ya las hemos escuchado antes. Y me parece curioso que vuelvan y se repitan en este discurso. Resulta ser que las palabras que se repiten dentro de las escrituras no son solo una casualidad, sino que tienen un significado. Así que vamos a ver este video. Mientras ven la conferencia general, los oyentes escucharán frases que resultan familiares, que claramente son citas de las escrituras e himnos. Muchas de estas frases llevan un significado profundo y se han convertido en el vocabulario preciado de la iglesia. Son frases como tiernas misericordias, verdades claras y preciosas, y el valor de las almas es grande. La práctica de entrelazar las palabras con aquellas de importancia espiritual y cultural no es nueva. Ya se ha hecho a lo largo de la historia religiosa. Un ejemplo famoso es cuando Jesús preguntó al Padre, ¿por qué me has desamparado? Él utilizaba las palabras de un salmo que era bien conocido en aquel tiempo. Esta práctica da más peso al testimonio de uno al usar palabras conocidas y potentes. Así que cuando los líderes citan de una escritura o himnos como si lo hubieran dicho por primera vez, ya sabrás por qué. Bueno, Liz, yo veo este video y pienso, y siempre me viene a la mente una invitación que le hice a un jovencito en alguna oportunidad. Le dije, te invito esta tarde a la charla fogonera. Y él me dijo, ¿para qué? Me dijo, ¿de qué van a hablar? ¿De la fe? ¿De la misión? ¿Del matrimonio? O sea, como que ya era repetido. Entonces a mí me causó mucha gracia cuando él me dijo eso. Y yo le dije exactamente eso. Le dije, sí. Y dijo, de lo que hablan siempre. Y yo le dije, permíteme, ¿tú ya has caminado sobre el mar? Y entonces me dijo, no. Le dije yo, ¿y has movido una montaña? Y dijo, no. Le dije yo, ¿y has ido a una misión? Me dijo, no. Y le dije, ¿y te has casado? Y dijo, no. Le dije, por eso vamos a hablar de la fe, de la misión o del matrimonio. Sí, a veces se requiere repetir, repetir, repetir. La repetición es una forma de la enseñanza y el aprendizaje del evangelio. De hecho, se dice que una persona, para entender algo completamente, se le debe repetir mínimo 5 veces. Yo creo que eso científicamente puede ser correcto, pero espiritualmente necesita uno toda una vida de repetición para seguir recibiendo y recibiendo y repitiendo conceptos o palabras o frases como nacer de nuevo, nacer espiritualmente, potente cambio en el corazón, nueva criatura, nacer espiritualmente de Dios, recibir su nombre sobre nosotros. Todo significa lo mismo. Todas esas cosas significan lo mismo, pero se repiten una y otra vez en las escrituras. Qué bonito. Y esto no solo lo vemos en el rey Benjamín, ¿no? Estaba tal vez recordando un poco más y recordé que Moisés también dice poner las palabras de Cristo en nuestro corazón. Nefi también en algún momento nos dice que debemos deleitarnos en las palabras de Cristo. Josué también nos dice, Alma por allá también nos dice que debemos sembrar las palabras de Cristo en nuestro corazón para que echen raíz, ¿no? Es maravilloso que el Señor nos ame tanto que no nos da la instrucción una vez, porque se podría olvidar, porque podríamos quedar como, ¿y ahora qué? Sino que podemos encontrar sus instrucciones una y otra vez que nos ayudarán a sobrepasar esas dificultades que diariamente estamos teniendo, que tienen respuesta en las escrituras. Claro. Oye, Liz, y quisiera hacer una aclaración. Al tomar el nombre de Cristo sobre nosotros, se repite una y otra vez, nosotros recibimos perdón de los pecados, recibimos la compañía del Espíritu constantemente, recibimos fuerza, guía y dirección para nuestra vida. De hecho, recibimos revelación. Es como si, entre otras cosas, llegáramos a cualquier puerta y presentáramos un carnet, ¿no? Y dijéramos, de Cristo. Y entonces la puerta se abriera, ¿sí? Y voy al supermercado, de Cristo, y recibo todo lo que necesito. Y voy a un cine, de Cristo, y puedo entrar, ¿sí? E incluso, esas cosas son naturales, digámoslo así, del mundo. Pero cuando llegamos a la casa del Señor, podemos entrar porque llevamos una recomendación, que es una recomendación de Cristo para entrar en su casa. Por eso la recomendación dice que es propiedad de la iglesia de Jesucristo, no propiedad de nosotros. Nosotros decimos por pertenencia, decimos mi recomendación, pero realmente la recomendación es de Cristo. Él es el que nos recomienda a nosotros por su gracia.
Eso me gusta, que Jesucristo, cada vez que nosotros vamos, nos recomienda para poder entrar, ¿sí? Recomiendo a Walter para que entre, claro. ¿sí? Creo que esta semana lo ha hecho bien, ¿sí? O creo claro que ayer sí. lo hizo bien, entonces lo recomiendo para entrar. Y nuevamente qué bonito sería que el Señor nos pudiera recomendar más seguido en nuestras vidas. Así es. Eso sería de verdad que algo maravilloso. Bueno, versículo 14 y 15, sí. que son los últimos versículos. Sí. Este era un capítulo corto. Sí, era ¿sí? corto. Dice, y además toma un hombre un asno que pertenece a su vecino y lo guarda. Yo os digo que no. Ni siquiera permitirá que pasca entre sus rebaños, o sea, que coma pasto, ¿no? Sino que lo ahuyentará y lo echará fuera. Os digo que así será entre vosotros, si no sabéis el nombre por el cual se os llame. Por tanto, quisiera que fueseis firmes e inmutables, abundando siempre en buenas obras, para que Cristo, el Señor Dios Omnipotente, pueda sellaros como suyo. Aquí utiliza otro término, ¿no? De sellar, que lo utilizamos también en los templos, ¿no? A fin de que seáis llevados al cielo y tengáis salvación sin fin y vida eterna mediante la sabiduría y poder y justicia y misericordia de aquel que creó todas las cosas en el cielo y en la tierra, el cual es Dios sobre todo. Amén. Aquí está hablando de Jesucristo como tal, como el creador, el dador de la vida, el salvador. Bueno, o sea, todas las características que Él tiene, ¿sí? Y haciendo un llamado para que nosotros hagamos cosas que sean de Él. Y me gusta esa expresión, Liz, de esta expresión de ser firmes e inmutables. ¿Sí? Una persona o algo que es firme e inmutable significa que no cambia. No cambia. Porque lo que muta es lo que cambia. ¿Sí? Inmutable es que no cambia. Y aquí se refiere mucho, Liz, a algo, y hermanos, que está afectando mucho a nuestra sociedad hoy día, a nuestra generación. Cambiamos mucho de parecer. ¿Sí? Cambiamos mucho de pensar. Y también cambiamos mucho de testimonio. Sí. Es increíble cómo ministramos y encontramos hermanos que un día eran fuertes y al otro día ya no quieren saber nada del Evangelio. ¿Sí? Un día encontramos a unas personas que leen las Escrituras y al otro día están hablando que el libro de Mormón no es verdadero o que José Smith no es un profeta. Y alguien podría decir, si alguien nos está oyendo, tal vez podría decir, no, es que ya ahora sí saben la verdad, que los engañaron. O tal vez sí los engañaron, pero no José Smith ni el libro de Mormón, sino el adversario de sus almas, quitándole su testimonio, porque no estaban firmes e inmutables. Eso me parece muy, muy hermoso, Liz. Sí, y aunque siempre hablamos de este cambio de corazón y que Jesucristo todo el tiempo nos está pidiendo que nosotros hagamos cambios en nuestra vida, no nos está pidiendo que hagamos un cambio de fe. Nuestra fe debe ser siempre basada y establecida en lo que es Cristo. Y creciendo, ¿no? Y creciendo en lo que es Cristo. Y me encanta esa frase que dice, duda de tus dudas, de las dudas que tengo, será que es pero no dudes de tu fe. ¿Sí? O sea, que tu fe sea firme, o sea, y no cambie. O sea, duda de todas las cosas que aún no sabes, pero nunca dudes de Cristo. Y en Cristo siempre vas a encontrar las respuestas a tus dudas. Qué bonito, Pa. Y bueno, y con eso leamos entonces nuestra última cita que tenemos el día de hoy, que dice, nos moveremos audaz y claramente hacia adelante. Papi, ¿quieres leerla? Sí, Mary Ellen Smoot nos dice, no podemos abandonar nuestra fe en cuanto aparecen las dificultades. Y aquí hago un paréntesis porque a veces somos como velas de un barco, ¿no? De una viento de todo mar. Sí, viento de todo mar. O sea, algo malo nos pasa, abandono a Dios. Algo bueno me pasa, vuelvo. Sí, he conocido muchas personas, con tristeza lo digo, en la iglesia, que vienen a dar testimonio cada 3 o 6 meses cuando les pasa algo bueno. ¿Sí? Entonces vienen a testificar y luego se van otra vez. Y cuando les vuelve a llegar algo bueno, vienen otra vez a testificar de Cristo. No podemos abandonar nuestra fe en cuanto aparecen las dificultades. No nos volveremos, no retrocederemos y no nos desanimaremos. Avanzaremos con intrepidez y seremos un ejemplo para todos en modestia, humildad y fe. El ser constantes e inmutables es una búsqueda personal que tiene recompensas eternas, puesto que si lo hacemos, Cristo, el Señor Dios Omnipotente, podrá sellarnos, otra vez repitiendo la Escritura, como suyos, a fin de que seamos llevados al cielo y tengamos salvación sin fin y vida eterna. Qué bonito, entonces nos moveremos audaz y claramente hacia adelante. Esa creo que es la invitación de cómo podríamos cerrar el capítulo del día de hoy. Sigamos moviéndonos hacia adelante.
y hacia adelante es movernos hacia Cristo. Cristo siempre está dispuesto a esperarnos, a afirmar en nuestros corazones, a sellarnos como de Él. Solo necesita que sigamos moviéndonos hacia adelante, que es hacia Él nuevamente. Dice la Escritura en la Biblia, en Santiago 1, 5, 6, dice, pidiendo con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda en el viento, en el mar, ¿no? Que es movida de un lado para otro. Estoy parafraseándola, mis queridos hermanos. Tengamos en cuenta eso, preguntemos, sigamos al Señor con fe, seamos constantes. Tarde o temprano se descubrirán muchas cosas y entonces diremos, qué bueno que estuve aquí. Sí, qué bueno que soy de Cristo. Sí, qué bueno que permanecí. Y esa es la invitación, y así empezamos nuestro camino a convertirnos a hijos e hijas de Dios, a hijos e hijas de Cristo, porque en sí, todos somos hijos de hijas de Cristo, de Dios, todos somos hijos e hijas de Dios, pero que realmente nos comportemos y haya un potente cambio tal como para ser símbolos de Jesucristo, que seamos hijos e hijas de Él, se requiere de un potente cambio, se requiere de esfuerzo, de una fe inmutable. Y nuevamente, este es el mensaje que las Escrituras dejan para nosotros. No estamos solos. En este recorrido de llegar a ser como Cristo, no caminamos solos, caminamos junto a Él. Y eso es lo que creo que nos motiva a todos a querer seguir en este evangelio, que no es un evangelio de cargas, de perfección, que si no cumples con estos y estos estándares, entonces no puedes volver, sino que es un evangelio donde caes y hay un Salvador perfecto, que te ama, que quiere que vuelvas a levantarte y sigas caminando junto a Él. No somos producto terminado aquí en la tierra, pero algún día seremos producto terminado gracias a la gracia y a la salvación que Jesucristo nos brinda. Ese creo que es el mensaje aquí. Todos debemos querer y luchar y esforzarnos por ser hijos e hijas de Cristo. Así es, Y bueno, eso ha sido todo por nuestra clase del día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta clase express. Sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero express, pero miren todo lo que duró. Realmente para lo que podríamos durar hablando de cada uno de estos versículos, esto es muy express, pero espero que quede muy, muy grabado en nuestros corazones. Clase del día de hoy, Mosías 5, lectura del libro de Mormón todos los jueves a las 7 p.m. hora Colombia. Hoy aprendimos hijos e hijas de Dios. Gracias a que confiamos y tenemos la expiación de Cristo, podemos llegar a ser hijos de Él. Muy bien, antes de irnos, recuerden rápidamente las invitaciones. ¿Tenemos, Clase de Ven, Sígueme con su servidor. ¿Tenemos alguna sorpresa en esa clase? Hay que encontrar unos apóstoles, unos profetas que hay ahí en la clase. Algunos los han buscado, pero no los han encontrado todos. Entonces, hagamos una cosa, como los hermanos que ven esta clase tienen spoilers, tienen bendiciones, un profeta, un apóstol que vayamos a encontrar ahí, o sea, para que lo busquemos. Elder Holland. ¿Elder Holland? Uy, me gusta. Bueno, hermanos, ya saben, ahí está la clase de Ven, Sígueme con Walter Posada, aquí en Central de las Escrituras. En nuestro canal personal, Ven, Sígueme con Walter y Liz Posada, podrán encontrar la Noche Hogar, que se tratará de la conversión a Jesucristo. Mucho más de lo que estamos hablando acá, me encanta. Y también en nuestro canal personal, lo pueden buscar acá en YouTube, también encontrarán el Ven Sígueme Express, Vivir por la Fe. Un Ven Sígueme más rapidito, 10 minuticos, pero lleno de doctrina y preparado con mucho amor. Así que ahí se los dejo para que ustedes lo puedan ver. Todavía queda tiempo antes del domingo, entonces no hay excusa para no verlo, hermanos. Y muy bien, hermanos, gracias por haber estado con nosotros. ¿Unas últimas palabras? No, está bien, creo que hemos dicho muchas cosas acerca de nuestro Salvador. Ya nos queda empezar a actuar ahora. El momento es hoy, no, el día es hoy, ¿sí? El día del arrepentimiento. Y ese es el llamado, que esta clase, que esta lectura nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a Jesucristo. Siempre es mi ruego, Liz. Así es, gracias Fabi por habernos acompañado. Nos vemos la próxima clase aquí siempre en su canal de confianza Central de las Escrituras. Los amamos mucho y recuerden escudriñar y deleitarse en las Escrituras. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo nada es imposible. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Los amamos. Bye. Chao, chao.